Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias internacionales en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Internacional de Derechos Humanos con un extraordinario jurista brasileño, con el doctor Marcelo Figueiredo, tenemos designado un miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Doctor Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, es un gran gusto estar con los amigos mexicanos. Yo hace tiempo tengo un buen contacto con México. Estuve muchas veces en UNAM, invitación del Instituto de Jurídicas. Es siempre un gran gusto poder compartir con los amigos mexicanos. Sí, a mí me ha tocado por ahí, coordiné un libro con Gerardo Eto hace tiempo con relación al festejo del aniversario de la Constitución mexicana en 1917 y nos tocó escribir juntos, mi querido doctor, en una obra en México y otra obra en el Perú. Así es de que, pues la verdad, tiene una pluma muy fina, doctor Marcelo Figueiredo. El doctor Marcelo Figueiredo es consultor jurídico en Sao Paulo, Brasil, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo en Brasil. Fue decano por 2 ocasiones, por 2 periodos de la misma universidad. Presidente de la Asociación Brasileña de los Constitucionalistas Demócratas ABC, sección brasileña. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y es autor de diversas obras editadas en Brasil, en América Latina y en Europa y en colectivos como algunos de los que también nosotros hemos coordinado. Y hoy el doctor Marcelo Figueiredo abordará el tema del concepto de democracia desarrollado por la justicia constitucional. Y bueno, es un tema muy interesante y generalmente abordado por el tema de la constante tensión entre democracia y constitucionalismo. Doctor Marcelo Figueiredo, ¿es complicado conceptuar la democracia? Es una palabra que trae un concepto hoy muy desgastado, ¿no? Toda la gente, los políticos dicen que sus países, su pueblo vive sobre regímenes democráticos, pero no es así. Yo diría que la democracia es un valor, por supuesto, positivo, que todos los estados desean un gobierno democrático, desean ser gobernados, administrados por liderazgos democráticos, electos en un proceso limpio, en una democracia transparente. Pero eso no es lo que pasa en la realidad, ¿no? Yo veo como todos demócratas la democracia como un valor positivo, ¿no? Única forma aceptable de gobierno, ¿no? Así que ninguém hoy duvida, salvo los tiranos, que la mejor forma de gobierno es la democracia, por supuesto. Doctor Marcelo, todos los políticos señalan, todos se dicen demócratas. ¿Qué tipo de concepto utilizan para ellos para el término democracia? Yo creo que hoy ese es un problema general. Estamos hoy dominados no solo en América Latina, sino que todo por el mundo con el problema del populismo, ¿no? El populismo es una degeneración fuerte del ideal democrático. La democracia presupone una representación bien hecha entre la voluntad de los electores, los deseos, los conceptos, vamos a decir, la aplicación concreta de la Constitución, de sus preceptos. Esta deformación que hay entre la voluntad de los electores, lo que está en la Constitución, hay ahí un gap, vamos a decir, un déficit democrático de la democracia representativa. No es que la democracia tiene problemas, sino que la democracia representativa hoy, no solo en Latinoamérica, sino que todo el mundo tiene muchísimos problemas. Hay un desgaste natural imaginado el siglo XVIII, XVII, de la democracia, de los parlamentos, en todo este esquema, vamos a decir, de democracia representativa, hoy lamentablemente está
en desgaste natural, ¿no? Tenemos que encontrar nuevos métodos, nuevas salidas para la democracia, sin olvidar lo pasado, la historia, las conquistas de la humanidad, sino que también a aprovechar las tecnologías, aprovechar los movimientos nuevos de la política, como la democracia en la calle, los movimientos todos por convocación del pueblo, por internet, cosas así, para que canalicemos la voluntad popular por nuevos canales, ¿no? Esta crisis de la democracia representativa, digo, la Carta Democrática Interamericana señala que el sustento de la misma democracia debe ser esta democracia representativa, y en muchas ocasiones en nuestros países hay un nivel de desgaste y de crisis de partidos que muchas veces la sociedad ve la democracia participativa como sustituta de la democracia representativa. Esto es una situación que de alguna manera agudiza la crisis democrática. Yo creo que tenemos varios problemas ahí. El primer problema es que los partidos políticos no se modernizaron. Siempre no hay mucha disciplina partidaria, los partidos no llevan muy a serio los programas políticos que se empeñan. Los candidatos también son normalmente viejos zorros de la política, no hay una renovación en los liderazgos. Son pocos los partidos nuevos en nuestra región, salvo tal vez los verdes en Europa. En Brasil tenemos un partido llamado Partido Nuevo, que bueno, es un nuevo partido, no sé si será bueno, pero es un nuevo partido. Así que yo creo que los partidos tienen que remodelar para la llamada posmodernidad. Tienen que ser instrumentos, no hay democracia sin partidos fuertes, sino que también, eso es verdad, en todos los países. Tenemos varios problemas. Primero, tenemos muchas agremiaciones que no son verdaderamente partidos. En Brasil tenemos como 40 y pico partidos. En realidad, claro que se disputan como 12, 13, pero en realidad hay muchas no leyendas que decimos de aluguer, ¿no? Que hacen negocios en la campaña para tener más tiempo en la televisión, en el radio, etcétera, pero no son partidos programáticamente claros, con ideologías claras, etcétera. Este es un primer problema. Tenemos muchas siglas, pero pocos partidos representativos, regionales, nacionales. El segundo problema es que los partidos son verdaderamente, hoy no se modernizaron y no tienen una que nos llamamos de disciplina partidaria. La gente entra en un partido, en una elección, la próxima elección se cambia de partido, así que los electores no tienen confianza en los políticos, ¿no? Esto tiene que mudar para que la política no sea más una cosa mala, sino que una cosa positiva, como se fuera en Grecia antigua, ¿no? Donde la política eran las cosas nobles de la sociedad que deberían estar representadas de manera a procurar el bien común de la sociedad. Debería ser, pero no es más. Doctor Marcelo Figueiredo, esta gran crisis de los partidos políticos que deben ser sólidos para generar una base democrática, ha generado en varios de nuestros países que líderes, que personas en específico tengan mayor peso político que los mismos partidos. Sí, verdad. Esto ocurre porque muchas veces dicen que nosotros latinoamericanos tenemos el pésimo hábito de imaginar los políticos como jefes, como caudillos, como realmente no, como padres de la patria. Así que imaginamos soluciones mágicas como un general, como un gran líder que va a nos salvar de los problemas. Esto no es así, ¿no? Por eso tenemos regímenes
hiperpresidencialistas en América Latina. Esto es muy malo. Yo diría, recordando un cientista político americano que está muy en moda, que escribió algunos libros que están en portugués y en español, Cómo mueren las democracias. Es un Stephen algo, estuvo en Brasil. Y dice que ahora no, las democracias no se acaban más con golpes de Estado, con movimientos militares, sino que por políticos muy malos que se candidatan, logran vencer las elecciones y después acaban como erosionando las reglas del juego para invertir el juego. Así que ocurrió en Hungría, en Brasil, en muchos países del mundo, ¿no? Que los gobernantes, en Rusia, como está Putin, que ahora acaba de cambiar la constitución para quedar hasta que tenga 90 años, que es un absurdo, ¿no? Mismo ocurre acá, que es decir, hay como que los políticos aceptan las reglas del juego para después cambiar las reglas en contra de la Constitución, para torcer la voluntad de la Constitución e implantar un tipo de dictadura, que eso es una forma de dictadura. Algunos dicen que son democracias iliberales, pero en verdad son dictaduras disfrazadas, ¿no? Este tema del hiperpresidencialismo, donde se sale de los cauces de las funciones, donde se rompe con una de las partes esenciales de las democracias, como es tener poderes evidentemente limitados y equilibrados, con algunas estructuras de controles intraorgánicos y extraorgánicos, también conlleva a que tengamos un poder judicial con falta de independencia. Va de la mano el que tengamos en un congreso la falta de representación o la crisis representativa, doctor Marcelo Figueiredo. Viene esto, usted toca en un punto muy importante, que es la separación de poderes hoy, que se cambió mucho de la idea original de Locke, Montesquieu, etc. Es que hoy, claro que la idea, la semilla sigue siendo la misma. Es preciso que el poder controle el propio poder con sus mecanismos. Sigue siendo una verdad. Pero en realidad, yo diría que los poderes hoy son distintos. No hay solo los poderes clásicos, el poder legislativo, el parlamento, el judicial, el poder ejecutivo, etc. Sino que también hay muchas derivaciones de esos poderes, como los americanos conocemos como las agencias reguladoras, los reguladores. El Banco Central, tenemos hoy muchos órganos que son, vamos a decir, que salen de la estructura formal, clásica del Estado de Derecho. Así que esto también ocurre entre los poderes. El poder legislativo pierde mucha fuerza, el poder ejecutivo, en cambio, se gana mucha más fuerza en nuestra región, en algunas democracias más nuevas de Europa Central. Y también yo diría que el Poder Judicial, especialmente la jurisdicción constitucional en nuestra región, hoy tiene una fuerza tremenda para lo bien y para lo mal. Claro que lo que los americanos llaman el activismo judicial puede ser algo positivo para la población cuando la Corte, por ejemplo, suministra medicamentos a la población con doenças problemáticas, raras, etc. Pero también puede ser algo muy malo porque sufoca la creatividad del legislador y muchas veces, vamos a decir, impide que la democracia se desarrolle más, porque todo está siendo decidido por las Cortes. Esto ocurre mucho también. Hay que encontrar un punto de equilibrio ahí. El activismo demasiado fuerte también no es bueno. Que estamos acostumbrados en nuestra región que las Cortes dicen todo sobre todos los asuntos, por varias razones. Porque la Constitución
tiene muchísima importancia. No hay asunto que no sea constitucional. Nuestras constituciones tienen, vamos a decir, uno de todos los temas, no solo de las minorías, de la estructura de gobierno, de los derechos fundamentales, sino que los derechos sociales, derechos económicos, de la economía. Así que es muy difícil decir hoy cuál asunto no es posible estar en Poder Judicial. Todo tiene que ser judicializado hoy, lo que no es solución para nada. Puede ser una solución transitoria por algunas décadas, pero esto no puede ser. El Poder Judicial no puede sustituir al poder político, simplemente. Sería una simplificación muy irresponsable, como también ocurre en nuestra región, ¿no? Más adelante hablaremos de ese tema de activismo contra garantismo y de lo que es la autonomía procesal constitucional delegada y autárquica. Pero me quiero regresar un poco al tema de los partidos políticos, lo importante de su rol dentro de las democracias. Hay un par de problemas que se han señalado como claves en esta gran crisis. Problemas añejos en nuestro continente, en nuestra América Latina, que generan un conflicto muy grande dentro de los partidos políticos. Originalmente el transfugismo, ¿no? El pasar de un partido a otro como si nada, en nombre de la identidad. Y el segundo, el famoso clientelismo. ¿Qué opina en ese tema, doctor Marcelo Figueiredo? Yo creo que los partidos, hay muchas causas para el clientelismo. En Brasil, por ejemplo, no tenemos una regulación para nada del lobby, algo muy recurrente, muy común. Hay una regulación federal, así que todos los diputados, senadores, cuasi intereses que son defendidos por ellos, los presupuestos que tienen, intereses que define el Parlamento, etc. Esto no ocurre en América Latina. Esto siempre es hecho yo diría que el corporativismo, el malo corporativismo, el clientelismo, la troca de favores, una decisión de la Corte Suprema, y llamamos acá de súmula vinculante, que es un precedente obligatorio para todos los tribunales, que dice prohibido nombrar parentes relativos hasta el tercer grado entre los poderes, porque ocurre mucho esto de troca de favores entre los poderosos, vamos a decir, de los poderes, ejecutivo, legislativo, judiciario. El juez contrata la hija del diputado, el diputado contrata la hija del senador, etc. Así que hay un compadrío, ¿no? de mucho grande entre los poderes. Este es un pequeño ejemplo de lo que puede ser la degeneración del poder. Los cargos llamados de confianza normalmente no son nombrados por personas que tienen capacidad técnica para ocupar el cargo, sino que por razones de política las más lamentables posibles, simplemente por amistad, por compadrío y cosas así, ¿no? Entonces, para estar y concluir el tema del rol de los partidos, ¿cree que sea fundamental el que se retome o el que se tome la democratización interna de los partidos políticos, donde haya igualdad de oportunidades, donde impere la igualdad sustantiva y que a final de cuentas se elijan los mejores perfiles? Sí, yo creo que sí. También hay que ser un poco elitista en un buen sentido y tener conciencia de que un país, no importa si grande o pequeño o continental como Brasil o México, lo que sea, no puede tener 50 partidos, que esto es una forma de negociar tiempo en la televisión, en los medios de comunicación, no es para el bien de la democracia. Doctor Marcelo Figueiredo, ¿cómo podemos considerar un Estado democrático hoy en día? ¿Hay algunas peculiaridades de las democracias en nuestro continente? Por supuesto, es que en Europa la doctrina del derecho constitucional habla solamente del concepto clásico de Estado de Derecho, ¿no?
aún hoy los libros, los doctrinadores más famosos siguen hablando del Estado de Derecho, que era una noción, rule of law, que es una noción todos conocemos. Sin embargo, en América Latina hablamos más de Estado democrático de derecho. Así, ¿por qué la preocupación con democracia? Porque todavía no tenemos la democracia consolidada en nuestra región. No solo en América Latina, sino que también en Europa Oriental, en Rusia, etc. No es un problema solo nuestro, mundial, yo diría, ¿no? Pero claro, somos países muy más jóvenes que la Europa, así que es natural que tenemos mucho más problemas de consolidación de la democracia do que los países muy antiguos, ¿no? Pero sí, yo creo que en América Latina debemos trabajar con el concepto de Estado democrático de derecho, que como dice el jurista argentino José Vanossi, que tiene libros muy interesantes sobre Estado de Derecho, dicen que en este concepto hay muchos elementos, como el principio de la constitucionalidad, no para que el Estado tenga una constitución rígida, emanada de la voluntad popular, y que sea vinculante a todos los poderes del Estado, que sea un Estado que respete el principio democrático, que la Constitución debe garantizar una democracia representativa, verdadera, pluralista, participativa, que tenga una garantía general de vigencia. También un sistema de derechos fundamentales, individuales, colectivos, sociales y culturales. Porque en Europa hoy vemos muchos, en este punto creo que América Latina está más adelantada que Europa. Tenemos una cultura de derechos sociales mucho más desarrollada que los países europeos. Los europeos ahora empiezan a conocer y a necesitar de los derechos sociales en la crisis que vivimos hoy de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, como decir, de las economías debilitadas, etc. Que en América Latina, en México es un gran ejemplo, un buen ejemplo de esto, desde la Constitución del 17, que no hay democracia, como decía el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, sin desarrollo social. Así que tenemos que pensar que el Estado democrático de derecho tiene un fuerte componente social. Por eso la idea de Estado social de derecho o de Estado democrático de derecho. No hay Estado democrático de derecho sin un sistema de derechos individuales, sociales, culturales y económicos, ¿no? Además, tenemos que tener también en la Constitución un capítulo o principios de justicia social que pueda ordenar el sistema de la orden económica y de la orden social para que haga efectivamente una democracia social, cultural y económica. Además, el principio de igualdad, el principio de legalidad, el principio de la seguridad jurídica. Más importantes funcionalistas modernos de nuestra generación, iberoamericanos, dicen que son la base de lo que se considera el Estado democrático de derecho. Así que cuando aludimos al concepto de Estado democrático de derecho, tenemos que tener todos estos elementos en su concepto. Esto es una manera de caminar para una democracia más desarrollada, una democracia social, una democracia que tenga justicia social y sea considerado un estado de bienestar social. Precisamente ahora que aborda al doctor Jorge Vanossi, quien es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Sí. él precisamente señalaba algo que usted abordó de inicio, querido doctor,
Marcelo Figueiredo, que en el sentido de que surgen líderes populistas por esta gran crisis de partidos políticos, ¿no? Entonces, lo interesante es que luego esos miembros de partidos políticos se quejan, y es algo que generaron ellos, ¿no? ¿Cuál sería la manera? Ya dio algunos elementos. ¿Habría un número máximo de partidos políticos en un régimen democrático que pudiera generar partidos sólidos? Yo creo que una manera de hacer esto es primero colocar en la Constitución que los partidos tienen que ser nacionales o regionales, porque lo que ocurre es que normalmente, como la Constitución tiene cláusula muy abierta sobre esto, dice que los partidos son libres desde que sean organizados en, vamos a decir, 2/3 o en la mayoría de los estados de la federación, en estados federales, etc. Lo importante creo sea que los partidos tienen una irradiación política nacional o regional. Porque lo que ocurre hoy es que hay muchísimos partidos pequeños, muy pequeños, que no tienen representación para nada, son muy pequeños. La justicia electoral debería proponer con los parlamentos que estos partidos pueden formar una frente un poquito más regional, pero no se pueden tener 20 partidos pequeños para solo hacer negocios. Lo que pasa es que estos partidos, de cierta manera, no son las minorías políticas, son simplemente negocios, son fraudes para que los dirigentes partidarios ganen plata del Estado, porque los partidos tienen muchas ayudas estatales. Hoy la reforma que Brasil tuvo hace poco tiempo en Parlamento señaló muchísimos millares de reales a los partidos. Así que en el pasado teníamos muchas empresas privadas que financiaban los partidos. Después de esto fue considerado inconstitucional. La Corte Suprema dice que no se puede más financiar partidos por empresarios. A mi juicio también no estaba bien esta decisión, pero bueno, ¿eso qué pasó? El Parlamento de un día a otro aprobó millares de dólares como fondos públicos exclusivos para que todos los partidos tengan muchísima plata para hacer las elecciones, todo esto. Así, lo que pasa es que los pequeños hacen negocios. Me parece que el secreto sería establecer un número razonable de partidos. Yo diría no más que 12, no más, porque los que realmente llegan al poder son como 3, 4, 5, 6, vamos a decir, ¿no? No más que media dúzia. Pero no se puede reducir a priori este número porque también es peligroso. Así que diría que los partidos que logren una representación en el Parlamento pueden trabajar. Esto sería una forma de convivir. Sabemos que las democracias más estables, como el caso del Reino Unido, no tiene más que 4 partidos activos realmente, claro, ¿no? O Estados Unidos, que los partidos comunistas es nominal, no tiene representatividad alguna, ¿no? Doctor Marcelo Figueiredo, ¿usted considera que uno de los grandes problemas del constitucionalismo latinoamericano es sobre todo esto que ya abordó hace algunos minutos en el tema de la consolidación de las democracias? Sí, yo creo que el mayor problema hoy que tenemos en nuestra región es de la cualidad, cualidad de la democracia, porque tenemos buenas instituciones. Yo creo que después de las dictaduras militares, una cosa muy positiva fue los desarrollos fuertes de los ministerios públicos, de las controladorías, de los ombudsman, vamos a decir que el control del poder mejoró mucho en los últimos 50 años en nuestra región, ¿no? Al menos
la parte sur, yo diría que Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, tiene hoy instituciones más fuertes para controlar, vamos a decir, el presupuesto público, las inversiones públicas, los tribunales de cuentas, todo esto está más desarrollado en general, ¿no? Lo que teníamos a 50 años pasados. Pero aún el gran desafío es pobreza, cómo enfrentar la pobreza, la distribución de renta, la concentración de renta en Brasil es altísima, altísima. Y esto no es un problema solo de Brasil, sino que de toda América Latina, ¿no? Tenemos muchos pocos ricos, muy ricos, y muchos pobres, ¿no? Este es el tema terrible en América Latina. Así me parece que una solución para afrontar esto sería un Estado fuerte. Un Estado fuerte no quiere decir un Estado totalitario, por supuesto. Quiere decir un Estado que tiene capacidad de generar políticas sociales para el pueblo, para que el pueblo pueda crecer en la sociedad con sus propias piernas, ¿no? Para que no solo políticas asistencialistas, esto no es necesario, políticas afirmativas, pero no es suficiente. Lo importante es saber la gente que no necesita más del Estado, que tiene su empleo, que tiene su seguro social, que tiene su estabilidad, que puede poner sus hijos en la escuela, que tiene un buen transporte público, tiene un sistema de salud confiable. Esto es necesario. América Latina necesita esto. No se puede imaginar que todos los empresarios privados van a poner plata en los negocios, solo los empresarios quieren las ganancias. Los estados siguen teniendo una importancia muy grande en nuestra región, ¿no? No para ser estado el pater familias, pero sino un estado social actuante, fuerte, para el bien común de la población, no para, naturalmente, dar la ganancia a los empresarios privados e internacionales, ¿no? Este desarrollo económico, pero blindado con justicia social. O sea, el tema es aquí ¿cuál es la solución en esta situación? La clave es que se minimice la exclusión, la pobreza, la marginación, sí, o que se homogeneice la pobreza en América Latina para hablar de una democracia. Esto, la pobreza, cuanto más pobre sea el pueblo, más es posible de que sea manipulable, ¿no? Así que creo que la educación es la llave, ¿no? La llave más importante para abrir los destinos, el futuro del pueblo latinoamericano. Yo creo en la educación. Yo soy un profesor hace casi 40 años y yo creo que la educación es muy importante, muchísimo importante. Salud, educación son los dos. Empleo, la política de empleo. La Constitución brasileña dice que deberemos ser una sociedad fraterna, con justicia social, y que debemos procurar políticas sociales de pleno empleo. Esto me parece lo más importante. Una persona que no tiene empleo y no tiene garantías suficientes para, vamos a decir, tranquilidad, un padre de familia para que sabe que su hijo está en la escuela, que tiene una seguridad pública para sin tomar una bala en la cabeza, una bala perdida, como ocurre en Río de Janeiro, como ocurre en Brasil, en varios lugares, que sectores que están dominados por el tráfico o por milicianos, por paramilitares y cosas así. Así que el Estado tiene que recuperar su capacidad para estar presente en la sociedad, en los mínimos detalles, en la educación, en la salud, en la seguridad pública, en la seguridad pública, en todos esos sectores. El Estado tiene que recuperar su fuerza para que
los ciudadanos acrediten en el Estado. El Estado no es el leviatán, no es el todopoderoso, pero en América Latina, como también en Europa, el Estado necesita ser fuerte para que su pueblo sea también fuerte. En esta consolidación de las democracias, que es uno de los grandes retos del constitucionalismo latinoamericano, el caso de las mayorías parlamentarias, ¿representan o no un obstáculo para esta consolidación? Bueno, este es un problema técnico muy difícil. Me recuerdo que en México tenemos un especialista en partidos políticos, ya ha estado 2 veces en Brasil, no me recuerdo el nombre, el doctor Vianello, creo, Vianello, ¿no? Sí, es el presidente del Instituto Nacional Electoral del INE, Lorenzo Córdoba. Exactamente, Lorenzo estuvo aquí, tiene un libro muy bueno sobre esto, exactamente, un clásico de Lorenzo Vianello, sí. Lorenzo Córdoba Vianello. Sí, sí. Creo que sí. Mayorías, bueno, las mayorías pueden ser la élite en contra de la democracia. Es necesario encontrar un balance entre las mayorías y las minorías. Por eso que las minorías son importantes, pero las minorías no son representadas solo por los partidos pequeños, sino que también por la sociedad. No vamos a olvidar que hoy el proceso de judicialización en las cortes constitucionales tiene en las leyes federales, como el caso de Brasil, México creo que también, las minorías pueden accesar el control judicial de constitucionalidad, el judicial review. Esto es muy importante en Brasil. Hay muchísimas leyes federales, nacionales que fueron revogadas o anuladas o suspensas por la Corte Suprema por los partidos minoritarios del Congreso, que no logran aprobar las leyes, pero tiene el tercer, vamos a decir, una arena política judicial fuerte en la Corte Suprema. Tenemos muchísimos partidos más de izquierda, también de derecha, pero más de izquierda, que van a la Corte Suprema brasileña, logran medidas cautelares, liminares, o mismo la revocación de la ley por inconstitucionalidad, por violación a los principios de la Constitución. Así que sí, las minorías, como decía Bobbio, ¿no?, son tan importantes como las mayorías para el equilibrio político general. Que las minorías y en general los estatutos de las minorías son básicas en las democracias y en este sentido, pues ir en contrasentido de este planteamiento sería instituir pues la dictadura de las minorías, de las mayorías, sí, lo que señala. Sí. Entrando en este campo y en este tema y en el tema de la justicia constitucional, ¿qué tan importante es este acceso a tribunales constitucionales, a cortes supremas, a salas constitucionales, a través del juicio de amparo, del mandamiento de seguridad brasileño? ¿Qué rol adquiere este amparo, este mandamiento de seguridad en este mecanismo de acceso a la justicia constitucional, que debe de ser un mecanismo de limitación de las decisiones mayoritarias, doctor Marcelo? Esto es muy interesante. Tenemos en Brasil, yo creo, una puerta de entrada para la Corte Suprema muy larga, muy larga. Brasil creo que es el país que tiene la puerta más larga para personas legitimadas a provocar la jurisdicción constitucional. Esto está en el artículo 103, en sus parágrafos de la Constitución brasileña. Tenemos todos los partidos políticos, el Consejo Federal del Colegio de Abogados, las confederaciones sindicales nacionales. Tenemos además la posibilidad más reciente de los amicus curiae, como en Estados Unidos, pero mucho más dilargado. Así que hoy, vamos a decir, una asociación médica
puede opinar sobre una acción de células troncos, células base, ¿no? Sobre un problema científico de la pandemia, la Corte puede convocar los mayores cientistas, especialistas o asociación para dar un depoimiento sobre lo que el medicamento fue, que sea bueno o no sea bueno, eficaz o no eficaz. La Corte hoy tiene muchos poderes, no solo en Brasil, en toda la América Latina. Colombia es un ejemplo claro de una Corte Constitucional muy rápida, muy eficaz y muy proactiva para los derechos de los ciudadanos. Brasil, sí, 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 Ecuador, Bolivia, Perú, bueno, México. La Corte Mexicana es buena. Mexicana también, ¿no? Sí. Es curioso que Brasil nunca fue considerado una corte activista, pero de los últimos 20 años para acá, por fuerza de la Constitución, que es muy prolija, es muy detallista, analítica, en muchos derechos, tiene derechos de todo, como la Constitución de India o como la Constitución de África del Sur, que es una constitución como si fuera un código, una constitución muy ambiciosa, ¿no? En términos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Todos los problemas de la sociedad en general pueden ser judicializados. Todos los problemas pueden ser llevados a la Corte. Esto tiene aspectos positivos, naturalmente, y muchos aspectos negativos. Pero bueno, yo diría que en un primer momento esto trae cosas positivas a la población. ¿Por qué? Vamos a dar algún ejemplo. Vamos a decir, los casamientos del mismo sexo fue una conquista judicial, no legislativa, parlamentaria. La Corte dice, personas del mismo sexo pueden tener una unión que se equipara al matrimonio, aunque la Constitución diga que el matrimonio entre hombres y mujeres. Bueno, una construcción puramente jurisprudencial. También lo mismo ocurrió con la discusión de las células para la investigación, para la pesquisa. Llamamos en Brasil células tronco, creo que tú te llamas células madre, ¿no? Sí, células madre. Sí, así que la discusión sería posible utilizar las células de las madres embarazadas que acaban de tener sus bebés para la investigación, ¿no? Para investigación de cura de molestias, de problemas de la ciencia, de molestias incurables, etc. Esto hay un camino ahora en la ciencia con estas investigaciones de las células madre. La Corte dice, no atenta a la vida la investigación con células madres, ¿no? Y así muchísimos ejemplos, como por ejemplo, de decir que los periodistas no necesitan diploma para ejercer su profesión, como la decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muchísimas decisiones muy interesantes de la Corte Suprema que demuestran un protagonismo muy fuerte que no había a 30 años atrás. Esto creo ocurrió en toda América Latina. Claro que esto tiene puntos claramente positivos porque da acceso directo a la sociedad civil que se ve representada en la Corte de una manera. Es como que la Corte fuera un tribunal popular, como si estuviésemos en la Revolución Francesa, que llama al pueblo para oír el pueblo. Bueno, pues, ¿cuál es su problema? Es como un pretor romano, ¿no? Entonces, es el lado positivo de la judicialización, pero hay también el lado negativo, porque la Corte pasa a tener un poder muy grande y pasa de una manera consciente o inconsciente a afectar a la política, a establecer criterios al poder legislativo y al poder ejecutivo.
no es raro muchísimas decisiones de al respecto del derecho electoral que son tomados por la Corte Suprema brasileña, con una reacción muy fuerte del poder legislativo, el poder electoral, diciendo esto no es para que sea decidido por la Corte Suprema. Ese es un tema político que debe ser decidido por el poder legislativo. Le doy un ejemplo, por el número de alcaldes o de representantes municipales en la asamblea municipal. Esto es un tema local, políticamente local. Sin embargo, esto muchas veces fue decidido el número máximo por la Corte Suprema, por interpretación de la Constitución. Así que estos son los aspectos negativos de la excesiva judicialización de la política, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas cuestiones si se ha transformado o no al principio de separación de poderes que formuló Montesquieu. Pero antes de ello, ¿qué tan importante puede ser o ha sido en la búsqueda de esta consolidación de la democracia en América Latina el surgimiento de órganos constitucionales autónomos, que se les llama mucho en América Latina órganos constitucionales extrapoder? Muy importantes, porque en primer momento los órganos más tradicionales para, vamos a decir, desarrollar la economía, como el Banco Central, a pretexto de regular la economía nacional, etcétera, etcétera. Después, esto como que un modelo de descentralización de poder fue ganando fuerza en la estructura estatal, que hoy yo diría que tenemos el campo de la salud, por ejemplo, organizaciones no son paraestatales, son organizaciones sociales estructuradas en forma de derecho privado por el Código Civil, pero que se hacen parcerías directas con el Estado. Por ejemplo, las llamadas en Brasil las Santa Casas de Misericordia, que son hospitales filantrópicos privados, pero de caridad muchas veces, que atienden el público básico de salud, por el Sistema Nacional de Salud. Esto ocurre en la educación, en la salud, así que yo diría que son modelos híbridos de organización privada que hacen parcerías con el público, como el caso conocido de que empezó en Inglaterra, después a España, Portugal, en América Latina, que son las parcerías público-privadas, llamadas PPP, ¿no? Que son estructuras financieras de Project Finance, por ejemplo, para desarrollar rutas, rodovías, proyectos de estructura, etcétera, etcétera. Así que yo diría que estas organizaciones privadas hoy son muy importantes porque no solo las expresiones de segmentos sociales, además de los partidos políticos. Hoy, estas organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, como tenemos las ONGs, ¿no? Tiene fuerza, reciben presupuestos del Estado, trabajan implementando políticas públicas nacionales, regionales, municipales. Así que es el poder civil que se organiza, que trabaja atajado al Estado para cumplir los objetivos constitucionales. Doctor Marcelo, en este tema tan importante, pero tan complejo, que lo hemos visto en América Latina, donde damos pasos hacia adelante, pasos hacia atrás en relación a este tránsito hacia la consolidación democrática, el que se pueda atentar o se pueda tender a desaparecer estos órganos constitucionales autónomos, ¿es un paso atrás en esta consolidación? Creo que sí. Hay dos puntos ahí que me parecen importantes. El primero es que no hay una experiencia
padronizada o estandarizada que pueda ser importada a todos los países. Así, por ejemplo, Brasil, en primer lugar, intentó una de las agencias reguladoras norteamericanas. Lo que pasó es que las agencias americanas tienen una historia, son muy viejas, muy antiguas. Es una experiencia bien sucedida, pero ya vieja. No es algo así nuevo. El Brasil copió algunos modelos, algunos trabajaron muy bien, por ejemplo, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, otras no tan bien, porque no se puede simplemente captar una experiencia extranjera, implantar como una célula en su país, porque la cultura es diversa. Así que en muchos casos tenemos que desarrollar un modelo propio, nacional, como decir, de agencias o de organismos, como el caso de la salud, las organizaciones sociales de la salud, que son, como dice, organizaciones de médicos, de enfermeros, de personas ligadas a la salud o investigadores privados internacionales que organizan estas empresas que hacen una parcería con el Estado. Esto creo hay que desarrollar de acuerdo con las culturas propias, porque los trasplantes constitucionales, como dice el profesor italiano Giuseppe de Bergottini, que es un gran estudioso de este derecho comparado, etc., ya retirado, pero tiene un libro de derecho comparado muy bueno, ¿no? Derecho comparado, constitucional comparado. Él dice que estos trasplantes tienen que tomar mucho cuidado, porque se no están a favor de la cultura, no hacen nada, sino que una copia servil que no va a trabajar, no vaya a tener resultados útiles, ¿no? Claro, esto como lo señala también el doctor Néstor Pedro Sagüez como plagios constitucionales, ¿no? Esas imitaciones tecnológicas que suelen manejarse. Doctor Marcelo, bueno, ha sido maravillosa esta conversación que hemos ido alargando, pero es un gran gusto. Interesante, vale mucho la pena, y más porque estamos presentes en toda América y en Europa, y esto ha generado una gran expectación por cada uno de los juristas como usted que han venido pasando por la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Doctor, ¿es válido considerar al Poder Judicial como un poder técnico y también como un poder popular? Creo que hoy el Poder Judicial no es más lo que Montesquieu dice hace años atrás, siglos, sino que es un poder político. Yo creo que el Poder Judicial hoy es un poder político que tiene una función tan importante cuanto los otros, sino en nuestra región tal vez más importante, porque tiene que ser un poder arbitral y no neutral, como se imaginaba en la Revolución Francesa. Era un poder neutral, no. Es un poder actuante, es un poder que debe tener como pauta la Constitución, sus valores, que no sea de un decisionismo aloprado, un decisionismo, vamos a decir, sin criterios, sino que, pero sí, yo diría que el Poder Judicial hoy comparte con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, un protagonismo político. Y esto tiene que también tener, hay para el bien y para el mal. Yo creo que el Poder Judicial en muchas ocasiones tiene que se contener, porque del contrario, si no practicar una autocontención puede ser negativo para la Constitución, para el pueblo. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo, por ejemplo, puede se acomodar y dice, no voy a hacer nada, que el Poder Judicial decida todo. Ahí tenemos
un peligro de lo que Mauro Capelletti decía de la dictadura de la toga, ¿no? La dictadura del Poder Judicial. Esto también no queremos. Por supuesto, no queremos. El Poder Judicial tiene que tener su equilibrio, ¿no? Para que no... el gran secreto es que preserve los derechos fundamentales, que corrija las leyes inconstitucionales, irrazonables, desproporcionales, pero que no invada el campo político, porque lo que ocurre muchas veces hoy es que a pretexto de interpretar la Constitución, los tribunales constitucionales corrigen las políticas públicas y obligan al Poder Ejecutivo a, por ejemplo, tomar una política que no estaba imaginada. Esto no es posible porque el Poder Judicial no tiene poder de gobernanza, de gobernar el país. No es, la gobernanza sigue siendo un atributo de los poderes legislativo y ejecutivo, no del Poder Judicial. Doctor, ahí viene algo muy interesante. Hemos tenido un ciclo original de 126 conferencias y vienen muchas más en este segundo congreso. Y bueno, en el caso concreto, por ejemplo, del padre del garantismo en América Latina, que ya estuvo con nosotros, un gran jurista y es miembro honorario, don Adolfo Alvarado Villoso, él señala pues que, decantándose muy claramente por el tema del garantismo, que este tema de darle demasiado poder al juez, de empoderar al juez, genera la crisis judicial. Y por ejemplo, Gerardo Eto Cruz, amigo de usted también común, que fue magistrado del Tribunal Constitucional peruano, pues señala el tema de esta autonomía procesal constitucional delegada, ¿no? O sea, no de una autonomía procesal autárquica, porque hemos visto ejemplos en América Latina, en este activismo, por ejemplo, cómo se ha venido acrecentando en el tema de derechos fundamentales y procesos constitucionales. Basta el ejemplo del Tribunal Constitucional colombiano, que generando la interpretación por conexidad, señaló que era un derecho constitucional a la salud, vinculándola a la vida, al derecho a la vida. Y en el caso argentino y en el caso dominicano, donde pretorianamente crearon el subjuicio de amparo. ¿Hacia dónde se decanta el doctor Marcelo Figueiredo? Yo creo que el juicio de amparo, bueno, los mexicanos y los colombianos, los mexicanos, yo diría, son los más importantes en desarrollo de la doctrina del amparo, ¿no? Que fue muchísimo importante para los derechos fundamentales de la persona y todo esto. A partir de la doctrina mexicana, nosotros desarrollamos en Brasil en 1934, un poco después de México, muy después, del juicio de amparo, bueno, de mandado de seguridad. La diferencia, no diría que es muy pequeña, no es solo un tema de nomenclatura, sino que de contenido, porque no hay exactamente lo mismo que tiene Colombia y México para pleitear directamente la Corte un derecho fundamental a la salud, etc. Pero hoy tenemos otros instrumentos llamadas de las acciones de control concreto directamente a la Corte, como la acción de descumplimiento de precepto fundamental, que es una acción relativamente nueva en nuestra Corte, que permite a que si no hay otro instrumento procesal viable o útil al administrado, al jurisdiccionado, puede directamente a la Corte para que la Corte le provenga el derecho. Sería una forma de tutela subsidiaria, vamos a decir, concreta para la Corte Suprema brasileña. Así que no tenemos el amparo tal como México o Colombia, pero tenemos modos de providenciar la satisfacción directa del derecho fundamental de la salud, de la educación, de la cultura, o de la previdencia social, de la seguridad social, por otros instrumentos procesales. Yo diría que el artículo 103 de la Constitución brasileña, algunas leyes federales que ampliaron muchísimo la jurisdicción constitucional en Brasil, hacen el
papel de la acción de amparo de México, porque permiten a las personas individuales y las personas jurídicas accionar la Corte para verificar la compatibilidad de las leyes con la Constitución, ¿no? Qué bueno, porque qué bueno que señala usted que precisamente el amparo brasileño, el mandamiento de seguridad que es contemplado hoy en día por el artículo 5 de la Constitución de 1988 de Brasil, Sí. se incorpora en 1934 y como dato muy específico es el primer país sudamericano que lo incorpora, porque el primer país que incorpora el amparo en el mundo es Guatemala en 1879. Guatemala, ¿no? Sí. Sí, pero el primero Que en Sudamérica sí. fue Brasil. Qué bueno que hacemos esta aclaración y que surge a través de esta conversación con el querido doctor Marcelo Figueiredo. Y para cerrar, doctor, viene este tema muy importante. Ya hablamos ahora de que se restringe o no el tema de la interpretación, este tema del activismo contra el garantismo. Doctor Marcelo Figueiredo, para cerrar en esta extraordinaria conversación, en esta gran charla que creo que va a generar un extraordinario documental que se va a integrar a una gran biblioteca virtual de la Academia Mexicana de Derecho y que estará muy pronto en YouTube, como todas las conferencias. El activismo ahí se va a decantar Marcelo Figueiredo hacia dónde está, que yo ya lo sé. ¿El activismo es un fenómeno positivo o negativo, querido doctor Marcelo? Bueno, sabes que los dos. Los americanos se busca la doctrina americana a partir de la década 50 del siglo pasado. La connotación del activismo es negativa, es una idea negativa. Pero en América Latina, cuando se habla de activismo, creo que en general no se está preocupado con aspectos negativos, sino de la aplicación concreta de los derechos constitucionales a los interesados, a las personas que necesitan el amparo, la satisfacción de sus derechos. Yo creo que el activismo judicial positivo está caracterizado por algunos elementos. El primero sería una decisión que busque fundamentalmente asegurar los derechos fundamentales. El segundo, una decisión que sea orientada a la garantía de la supremacía de la Constitución. El tercero, una decisión que sea sustentada por técnicas hermenéuticas, ¿no? Que no extrapolen la mens legis o la mens legislatores, porque la Corte no puede torcer, convertir lo espíritu de la ley para decir lo que la Corte gustaría que fuera, pero no. Exactamente, ¿sí? Entonces, las Cortes Supremas tienen que entender que siempre es posible respetar una margen de libertad de los legisladores, como ya enseñó muchas veces el Tribunal Federal Alemán, que es un excelente ponente en esta materia, ¿no? Tiene mucha doctrina para nos ofrecer. Doctor Marcelo, pues concluimos y manejamos una primicia. Estamos teniendo mesas internacionales del más alto nivel con gente de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a generar una mesa en relación a todo esto que se generó, porque hubo una conferencia del doctor Domingo García Belaúnde en relación a si existía o no el derecho procesal constitucional, y terminó concluyendo que esto es un proceso de construcción, que hoy se sigue construyendo. Sí. Vale mucho la pena, y el doctor Marcelo Figueiredo estará con nosotros en esa mesa con el doctor García Belaúnde. Con gusto, con mucho gusto. Doctor Jesús, muchas gracias por la atención. Es un honor poder participar de esta charla con todos ustedes. Muchas gracias, doctor Marcelo Figueiredo. Es muy importante todo este trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo generando un diálogo constante e incluso un debate en estos temas. Esta mesa avanza un poquito, se hablará
pues, de la naturaleza, de las peculiaridades, de los desafíos del derecho procesal constitucional y de los mismos contenidos, que vamos a ver grandes diferencias en todo esto que enriquecen este diálogo maravilloso. Y hoy despedimos esta extraordinaria conferencia del doctor Marcelo Figueiredo de Brasil, que desarrolló el tema, el concepto de democracia desarrollado por la justicia constitucional. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.